Cuando pensamos en una pistola semiautomática, a la mayoría le llega a la cabeza una de las piezas más icónicas jamás creadas, siendo el relativo gran salto de popularidad que requerían esta clase de armas para pasar de los revólveres a las actuales pistolas que todos conocemos. Y aunque claro que hubo exponentes muy populares e icónicos como la Luger P0830 o la Mauser C96, seguían siendo demasiado sofisticados. Se requería algo que simplificara su forma y funcionamiento, naciendo así las pistolas semiautomáticas Colt. Pero antes, este video llega a ustedes gracias a CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, este es el proveedor de VPN más recomendado del mercado, con una puntuación casi perfecta en Trustpilot. Más de 20,000 personas lo calificaron como excelente, así que vamos a ver de qué se trata. Para empezar, un VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Y si crees que utilizar el modo incógnito es más que suficiente para protegerte, lamento decirte que no es así. Tu proveedor de internet, la plataforma de tu escuela o de tu trabajo, e incluso los sitios web que visitas, aún saben quién eres y rastrean cada uno de tus movimientos. Y para poner fin a esta invasión a tu privacidad, llega CyberGhost VPN. Simplemente actívalo antes de navegar, encripta y redirige el 100% de tu tráfico a través de sus servidores seguros, contando con servidores en más de 100 países listos para lo que necesites. Por cierto, al cambiar tu ubicación con CyberGhost también puedes desbloquear bibliotecas en más de 40 plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime y muchas más. Cambia tu ubicación a otro país con un par de clics y listo. Puedes disfrutar de, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix, que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica y España. La aplicación está disponible para todos los sistemas operativos y puedes proteger hasta 7 dispositivos, por lo que puedes compartir tu cuenta con amigos y familiares sin problema. Además, CyberGhost VPN no guarda registros, por lo que ni siquiera ellos saben lo que tú haces en línea. Si quieres mantener a raya las miradas indiscretas y ser anónimo en línea, este es el momento perfecto, ya que el equipo de CyberGhost VPN nos está ofreciendo un 83% de descuento si utilizas el link que te dejaré en la descripción y el comentario fijado. Pero, y mucho ojo con esto, además de este gran descuento te estarás llevando 4 meses gratis. Y como tienen un servicio de garantía de devolución de 45 días, además de un servicio de atención al cliente los 7 días de la semana, las 24 horas, todo está libre de riesgos para ti. Así que utiliza el enlace de la descripción del video, obtén CyberGhost VPN y comienza a proteger tu vida digital hoy mismo. Asombrosamente, la familia de pistolas Colt se remontan a la década de 1890. Durante esta década y épocas anteriores, el ejército de los Estados Unidos tenía en su arsenal una gran variedad de revólveres, como el Colt Dragon utilizado en la guerra México-Estados Unidos, el Colt 1851 Navy popular entre los oficiales de alto rango, el Smith & Wesson modelo 3 utilizado por la caballería y el icónico Colt Single Action Army, también conocido como Peacemaker, utilizado por prácticamente toda la infantería estadounidense. Sin embargo, justo en esta década el ejército inició una modernización en su armamento, comenzando con los fusiles Springfield M1892 y el Winchester 1895, pero ahora faltaba modernizar su arma corta. Se hicieron varias pruebas con diferentes pistolas semiautomáticas de la época, resaltando la moderna Luger alemana como posible candidato para reemplazar a los revólveres Colt Single Action Army, pero ocurrió un evento que cambiaría esta decisión tajantemente. Las guerrillas contra los moros durante la guerra filipino-estadounidense causó varios problemas en las pistolas Luger empleadas por el ejército de los Estados Unidos. Su calibre 7.65 x 21 milímetros era ligero y aerodinámico, lo que brindaba una excelente precisión y velocidad de proyectil, además de tener un retroceso menor que otros calibres de la época, pero también poseía menor poder de parada cuando impactaba a un objetivo, lo que se traduce en menos dolor en el momento del impacto para frenar a un soldado enemigo que aún seguiría luchando gracias a la adrenalina del momento. Y aunque también había revólveres en su arsenal, para esta época la mayoría utilizaba el calibre 38 Long Colt, provocando que los soldados pidieran el regreso de los revólveres .45 Colt para tener más poder de fuego. Sin embargo, el Departamento de Defensa tenía otros planes para sus tropas. John Moses Brownie
Brownie. John Moses Browning, así es, el fundador de Browning Arms Company, desde hace años anteriores estaba trabajando en una nueva pistola semiautomática basándose en el diseño de la pistola Borchardt, la pistola Luger y la C96, para presentársela a Colt Patent Firearms Manufacturing Company, presentando así el primer prototipo, la Colt 1897, diseñada para utilizar el también en desarrollo nuevo calibre .38 ACP con cargadores de 8 rondas de capacidad, con un diseño de empuñadura recta, un sistema de corredera completo en la parte superior, un sistema de retroceso de cañón corto y un rudimentario pero sólido seguro, consiguió la aprobación de la armería Colt para comenzar el nuevo desarrollo de esta rama de armas, aunque aún falta un considerable tramo para llegar a la Colt .45 que conocemos. En 1900, luego de 3 años de desarrollo desde el primer prototipo, nace la Colt M1900. Pensado primeramente como un modelo para civiles, la nueva pistola semiautomática fue puesta a prueba contra otras pistolas semiautomáticas europeas, rivalizando lo suficiente para no depender del mercado extranjero con esta clase de armamento. Con un peso de 990 gramos descargada y un tamaño de 23 centímetros, era más ligera y pequeña que los revólveres de la misma marca Colt, diseñada para utilizar el ahora ya estandarizado calibre .38 ACP, cuyas siglas significan prácticamente Automatic Colt Pistol, con cargadores de 7 rondas de capacidad. Sin embargo, el arma no fue un éxito como todos esperaban. A diferencia del prototipo M1897 que poseía un seguro lateral, la nueva M1900 poseía un seguro en la mira. Así es, la mira trasera era el seguro del arma. Al bajarla, esta bloqueaba el martillo percutor, lo que en teoría era una excelente idea, pero había un ligero inconveniente. ¿Ven estas muescas aquí en la corredera? Están hechas para tomar la corredera y deslizarla hacia atrás con facilidad, pues el hecho de que estuvieran tan cerca de la mira provocaba que la rozaras por accidente, colocando el seguro por error, algo que quisieron arreglar colocando las estrías de la corredera en la parte frontal en lotes posteriores, pero esto ya le había hecho perder popularidad en el mercado. A esta problemática se desarrolló la Colt M1902 2 años después con dos variantes diferentes, la M1902 Sporting y la M1902 Military. El modelo deportivo estaba pensado para el mercado civil, pesando 1.01 kilogramos descargado y midiendo 23 centímetros con un diseño más estilizado, una empuñadura recta y cachas de goma dura, mientras que el modelo militar pensado para el ejército pesaba 1.05 kilogramos descargado, conservando los 23 centímetros de largo con un diseño más robusto y reforzado, una cola de empuñadura más larga y redondeada y era un poco más alta, ambas utilizando el calibre .38 ACP con cargadores de 8 rondas de capacidad, aumentando así una bala en el cargador, mientras que el problema de tener el seguro en la mira lo solucionaron, más o menos. Así es, esta arma simplemente no tenía seguro manual, aunque no eran comunes las detonaciones accidentales por la rigidez del disparador. Pese a estas carencias, las pistolas Colt empezaban a ganar popularidad en el mercado civil al ser consideradas como una pieza militar, y con esta oportunidad en el mercado crearon la Colt M1903 Pocket Hammer en 1903. Basada en la M1902 Sporting, este nuevo modelo pensado para el mercado civil y la policía pesaba solamente 890 gramos y medía 19.7 centímetros, convirtiéndola en un arma perfecta para la defensa personal y un rápido accionar en situaciones policiales, disminuyendo sus cargadores a 7 rondas nuevamente, pero ahora disponible en dos calibres diferentes, el .38 ACP y .32 ACP. Pero otra vez, ¿cómo funcionaba el seguro de esta nueva pistolita que llevarías en tu bolsillo muy cerca de tu piernita? Pues no tenía, así que ten cuidado. El retroceso de esta variante era sumamente controlable, sobre todo en el calibre .32 ACP, pero no fue ampliamente reconocida por el ejército estadounidense, quienes solicitaron el regreso de los revólveres .45 Colt a raíz del desastre que fue la guerra contra Filipinas entre 1899 y 1902, razón por la que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos realizó una solicitud para la creación de una nueva arma que acompaña a los nuevos fusiles mencionados al inicio del video, y cuyo calibre mínimo debía ser .45 Colt, naciendo así la Colt 1905 en 1905. Basado en el modelo militar de 1902, este nuevo diseño era mucho más robusto y resistente, destinado exclusivamente al uso militar. La nueva pistola medía 22.8 centímetros y pesaba 1.09 kilogramos descargada, con cargadores de 7 rondas de capacidad, pero utilizando un calibre diferente. A pesar de que solicitaron que el calibre fuera .45 Colt, también conocido como .45 Long Colt, esta utilizaba un nuevo calibre llamado .45 ACP, diseñado en
contra de las especificaciones de la marca, pero asegurando que si seguían utilizando el calibre .45 Colt se quedarían estancados, mientras que este nuevo cartucho del mismo calibre pero más corto y portátil abriría la posibilidad a nuevos diseños, con un poder de parada increíblemente alto y capacidades destructivas de tejido mucho más fuertes que el .38 y .32 ACP, y aunque la idea principal era buena, contaba con algunos errores en su diseño, como un cañón que oscilaba como si estuviera flojo cada vez que lo disparabas, lo que la volvía algo imprecisa de manera aleatoria, compitiendo contra la Savage .45 en 1907, diseñada por Elbert Hamilton, teniendo como ganador la pistola Savage, creo que lo pronuncié mal. Pero las cosas no se iban a quedar así. Pasaron los años y se crearon diferentes diseños consecutivos cada año. La Colt 1907, que implementaba un seguro en la empuñadura que requería una correcta sujeción para poder disparar el arma. La Colt 1908 de bolsillo, que experimentó con el calibre .25 ACP. La Colt 1909, de la cual solo se hicieron 23 piezas y fracasó por atascarse constantemente, llegando así a la Colt 1910, un prototipo robusto diseñado para la nueva competencia donde el ganador obtendría fondos del país para fabricación a gran escala, además de ser adoptada por el mismísimo ejército de los Estados Unidos. Y también fracasó. El arma en manos del mismísimo John T. Thompson, creador del subfusil Thompson, al cual ya le hicimos un video, no expulsaba el casquillo percutido, no subía el cartucho a la recámara y se atascaba al introducir el cargador en el arma, errores que son bastante importantes. Pero asombrosamente a la competencia le fue muchísimo peor, con 12 fallas por parte de la Colt y alrededor de 40 fallas por parte de las pistolas competidoras, competencia que constó en disparar 6,000 cartuchos de manera consecutiva, por lo que la Colt había ganado. Gracias a esta victoria, la compañía recibió el apoyo del gobierno para sacar una versión oficial de este prototipo, siendo la ahora popular Colt 1911, con 1.1 kilogramos descargada, 21 centímetros y medio de largo, cargadores de 7 rondas de capacidad calibre .45 ACP y un nuevo seguro manual al lateral del arma. La Colt 1911 pasó a formar parte del arsenal del ejército de los Estados Unidos, volviéndose sumamente popular entre todas las tropas y ramas militares. Por primera vez los soldados ya no pedían el regreso de los revólveres, sino que les dieran una nueva pistola Colt, teniendo una amplia participación en decenas de conflictos, brillando sobre todo en la Primera Guerra Mundial, pero también en la Segunda con su variante M1911A1 lanzada en 1926, que cambiaba su metal pavonado por un metal parkerizado anticorrosión y unas cachas de plástico resistente, además de la aparición de cargadores ampliados en décadas posteriores, con 8, 10, 12 o 15 rondas de capacidad, incluso con algunos experimentos de cargadores de tambor. La popularidad de la pistola Colt calibre .45 era tan grande que a inicios de los años 2000 la empresa planeó sacar múltiples variantes para el mercado civil y militar, cumpliendo así con diferentes propósitos y objetivos para los usuarios, pero a veces también solo cambiaban sus colores, materiales o experimentaban con nuevas miras, dando como resultado un chingo de variantes que no son parte de la rama principal. Y por último, la más reciente, la M45A1, lanzada en 2012, diseñada para el combate en espacios cerrados, era más compacta con 21.6 centímetros de largo y 1.7 kilogramos de peso. Su nuevo tamaño la hacía más manejable para ser utilizada dentro de edificios y a corta distancia, pero reduciendo su cargador a 7 rondas de capacidad y conservando los rieles de personalización para colocarle accesorios, convirtiendo lo que comenzó como un arma tosca y pesada en una de las más portátiles, ligeras y cómodas, pero que aún utiliza el poderoso calibre .45 ACP contra sus objetivos. Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal, puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal de gameplays Sierra Play, mi canal de podcast El Basurero y mi enlace a la plataforma morada. Los enlaces a todas ellas estarán en la descripción del video. Y no te olvides de hacer clic en el enlace de la descripción del video para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a contenido bloqueado por las regiones de tu país por tan solo $2.03 al mes. Totalmente seguro y libre de riesgos, así que pruébalo, enlace en la descripción.